Maestro Ricardo Macayo, que está con nosotros nuevamente. Gracias, Ricardo. Hola, ¿qué tal, Mauro? Y buenas tardes a la audiencia, buenas tardes, Lito. Y estamos, después de Un receso. un receso, retornamos a los micrófonos. Quiero decirte Sí. personalmente, no más allá de los mensajes, qué lindo encuentro el otro día tuyo con Elda aquí. Qué Sí, con lindo el DF, encuentro. sí, espectacular. Un lujo. Aparte lo organizamos en medio, en unas poquitas horas nomás. No, pero aparte de Lo disfrutar organizamos. ahí, muy bueno. Estuvo Quería hacer bueno. ese paréntesis para felicitarle, ¿ah? Bueno, sí, a mí me gustó mucho también ese encuentro. Bueno, hoy trajimos un músico llamado Alexander Glasunov, nacido en San Petersburgo en agosto de 1865, compositor, director de orquesta e influyente maestro de música ruso. Participó en la recuperación de las raíces musicales rusas, Mirá, pero también se adscribió a las influencias estilísticas occidentales. Era de mente abierta. totalmente, ¿no? Estas influencias occidentales fueron haciéndose más acentuadas fundamentalmente en sus últimas obras. Se notaron más en sus últimas obras. Estuvo siempre cercano al círculo de compositores rusos de recuperación nacionalista y folclórica conocido como el Grupo de los Cinco, que ya lo hemos mencionado acá, ¿no? Integrado por Mili Balakirev, César Cui, Modest Mussorgsky, Nikolai Rinsky-Korsakov y Alexander Borodin. El grupo de los rusos. El grupo de los rusos, también llamado el Gran Puñado, Mirá, porque eran cinco mirá. puñados. Y estaban unidos, entonces como los dedos están unidos cuando uno cierra la mano, por eso es el Gran Puñado. Por eso es el signo de batalla, siempre de lucha, Claro, de ¿no? lucha, sí, 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 sí. Glasunov está considerado como el último exponente de la Escuela Nacional Rusa de Composición, fundada por Mikhail Glinka, otro compositor ruso muy importante. En la familia de Glasunov no había músicos notables. Su padre fue librero y editor de textos. El talento musical de Glasunov fue descubierto por Mili Balakirev a temprana edad, es decir, a los 6 años. El propio Balakirev y Rinsky-Korsakov se ocuparon de la educación musical de Glasunov. Glasunov terminó su primera composición a los 14 años de edad y la primera de sus 8 sinfonías fue estrenada en 1882 cuando tenía 16 años de edad. Su popular poema sinfónico dedicado a Stenka Racing también fue un trabajo de juventud. Mirá hasta dónde llegan los hinchas Racing, ¿eh? Stenka Racing, Racing con Z, fue un líder cosaco rebelde y héroe popular ruso del siglo Mirá XVII. vos, qué bueno. Sí. El compositor húngaro Franz Liszt le dedicó parte de su tiempo al trabajo de Glasunov, estudiándolo y divulgándolo posteriormente, con lo cual obtuvo una buena reputación internacional. Glasunov le agradeció a Liszt dedicándole su segunda sinfonía. Y bueno, vamos a escuchar algo del compositor Alexander Glasunov, un fragmento del ballet clásico llamado Raimonda, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Moscú, dirigida por Alexander Anisimov. Adelante, lo escuchamos. Qué lindo lo que escuchábamos. Sí, escuchábamos un fragmento del ballet clásico Raimonda de Alexander Glasunov. Mirá los preconceptos de uno, yo que soy el rey del prejuicio. Pensé que cuando íbamos a escuchar algo más potente, bélico, fuerte, muy No, esto es una música suave. suave, sí, Muy Glasunov, un lindo. músico extraordinario, Glasunov, sí. A mí me gusta mucho, ¿no? Ujú. Bueno, por eso lo elegí también. Claro. La tradición musical lo culpa a Glasunov del fracaso de la primera sinfonía del compositor ruso Sergei Rachmaninoff, pues se supone que dirigió borracho el estreno de dicha obra en el año 1897. Uno piensa que son toda gente impecable, El intachable, que no va a director de largar. orquesta y dicen que parece que estaba borracho cuando dirigió el estreno de la obra de Rachmaninoff. Aunque esta versión nunca pudo ser confirmada. También puede O venir de sea, no le envidia hicieron también, test de ¿no? alcoholemia. No saben si dio 0 o 1,2. Dice, algunas fuentes sospechan que existió una especie de boicot de Glasunov a Rachmaninoff, Claro. fruto de rivalidades estilísticas. Me parece que te decía envidia por ahí que hay a veces entre los Sergei artistas, ¿no? Rachmaninoff hizo el siguiente comentario al respecto. Dice, la sinfonía ha sido pésimamente ejecutada.
Me asombra que un hombre de tan enorme talento como Glazunov dirija con tan mal la orquesta. No me refiero a su técnica, hablo simplemente de su musicalidad. No siente nada cuando dirige, hasta parece como si no comprendiese nada. Le dio con un Le dio caño. con un caño Rachmaninoff que No. estaba presente en el estreno de su obra, ¿no? Sin embargo, en Occidente, Glazunov fue siempre reconocido como una gran autoridad en el campo musical, en parte gracias a la ayuda de su mentor y amigo Nikolai Rimsky-Korsakov. Glazunov, junto a Korsakov, terminó en 1889 algunos de los grandes trabajos inconclusos de Alexander Borodin, como la ópera El príncipe Igor y las danzas polopsianas. El mismo año, se encargó de componer la música que representó a Rusia en la Exposición Universal de París de 1889. En 1899, casi cayéndose del siglo XIX, 1899, Glazunov se convirtió en profesor del Conservatorio de San Petersburgo. Renunció a este trabajo en 1905 en solidaridad frente a la expulsión del director del establecimiento, Rimsky-Korsakov, es decir, su amigo, quien fue exonerado debido a su apoyo a los estudiantes que protestaban por la situación política y social de Mirá Rusia. vos, se jugó. Sin embargo, Glazunov llegaría a ser al año siguiente también director del conservatorio, cargo que ocupó entre 1906 y 1917. Allí, por ejemplo, fue maestro del compositor Dmitri Shostakovich, muy conocido, ¿no? Bueno, vamos a escuchar algo más de Alexander Glazunov. Escucharemos un fragmento del concierto para violín y orquesta en la menor opus 82, interpretado por el violinista ruso David Oistrakh, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga, dirigida por el ruso Kirill Kondrashin. Tremendo. Escuchábamos un fragmento del concierto para violín y orquesta de Alexander Glazunov. Bueno, podemos agregar de Glazunov que escribió 8 sinfonías, 6 oberturas, varios poemas sinfónicos, varios conciertos, gran cantidad de música teatral, ceremonial y también música de cámara. Posiblemente sus obras más recordadas y montadas en escena son sus 3 ballets clásicos, Raimonda, Las estaciones y Astucias de amor. La inspiración post-romántica de Glazunov, fuertemente influida por el lenguaje musical de Brahms, a esas alturas lo hacía chocar con otros compositores de tendencias más modernas, como el otro gran discípulo de Rimsky-Korsakov, Igor Stravinsky. Una muestra de dicha posición es una anécdota que narra el comportamiento intransigente de Glazunov frente a las nuevas propuestas de los músicos más modernos. Era más conservador en el sentido. Exactamente. No hablado negativamente, sino como una característica de él. Claro, no le gustaba mucho la música de Prokofiev y de Stravinsky. Esta famosa anécdota ocurría en el año 1916 en San Petersburgo, en el cual el día del estreno de la suite Escita de Sergei Prokofiev, Glazunov salió corriendo del teatro tapándose los oídos. Mala onda, loco, esa es mala onda, man. Bueno, eso hizo Glazunov. A partir de la primera mitad de la década de 1920, las composiciones de Glazunov fueron cada vez más esporádicas. En 1922 fue condecorado como artista del pueblo de la Unión Soviética, o sea que lo quería la gente. En 1928 salió de la entonces Unión Soviética como representante en la celebración del centenario de Franz Schubert en Viena. Salió con la delegación. Al finalizar el evento decidió desertar, no regresar con su delegación a la Unión Soviética. Pero expone ahí su desacuerdo con la política que lleva su país. Exactamente. Se casó, viajó por Europa y los Estados Unidos y luego murió en París en 1936, ciudad en la que se había establecido ya hacía 4 años. En sus últimos tiempos, Glazunov sufrió cierta indiferencia del público francés, más interesado en las composiciones relacionadas con la vanguardia de la música, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar entonces otro tema de Alexander Glazunov, la Serenata Española, opus 20, para violonchelo y orquesta. Del compositor ruso Alexander Glazunov. Me copé con Serenata este, Española opus 20. Me copé con este. Linda, ¿no? Sí. Sí.
Bueno, y eso fue todo lo que presentamos de Glazunov y vamos a despedirnos en nuestro programa de hoy que ya llega a su fin. Vamos a despedirnos con algo de jazz, el tema Broadway, interpretado por el cuarteto de Dexter Gordon. Pregunta antes de Sí. retirarnos. ¿Qué tenemos hoy en... ¿Se puede adelantar algo de sonido urbano a las 19? Y no, no podemos adelantar nada. Sorpresa. Sorpresa. Perfecto. Mm. Muchas gracias como siempre, Ricardo, ¿eh? No, no hay por qué. Gracias a ustedes.